el mejor asesino del mundo se reencarna en otro mundo como un aristócrata. Capítulo 22. El asesino corre hacia su princesa. Asesiné a un gran número de soldados mientras avanzaba. No todos ellos habían sido malas personas. A muchos simplemente se les ordenó, en contra de su voluntad, hacer la guerra. Tal pensamiento me dolía. Nunca me habría preocupado por algo así en mi vida anterior. Después de haber creado la distracción, había decidido matar a cualquiera que intentara llevarse a Dia. Rescatarla habría sido imposible si me hubiera negado a hacerlo. No había tiempo para arrepentimientos. Si siento la necesidad de arrepentirme, voy a esperar hasta después de que Dia haya sido asegurada. Al menos no ocurrió el peor de los casos. La fuerza enemiga que asediaba el castillo era mayor de lo que esperaba, pero había temido algo aún peor. Usando la red de información de la compañía Valor, había estado recopilando información en busca del héroe y de los tesoros divinos. Con algo de esfuerzo, encontré información sobre un hombre que creía tener la mayor posibilidad de convertirse en el héroe, junto al tesoro divino que empuñaba. Se trataba de un hombre conocido como Sabueso de Crán, y la poderosa lanza mágica que portaba se llamaba Geaebold. Ese hombre era conocido porque estaba en Soigel. Su participación era la razón que especulaba para que la rebelión de la facción noble hubiera tenido tanto éxito. Si bien no había muchas pruebas al respecto, había dado con algunas evidencias. Si mi teoría era correcta, había una posibilidad de que un hombre con un tesoro divino y una tremenda cantidad de fuerza hubiera estado presente en este campo de batalla. Afortunadamente, mis temores no se hicieron realidad. Si el Sabueso de Crán hubiera estado allí, seguramente ya se habría mostrado. Ahora las cosas se ponen difíciles, dije. Introducirse en el castillo había sido fácil debido a toda la confusión en el campo de batalla, pero conseguir llegar a Dia iba a ser difícil. La verdadera naturaleza del asesinato de Dia nunca podría ser publicada. Solo un pequeño número de vasallos sabía que su muerte iba a ser fingida. Incluso con mi ayuda, la casa Viecone no podría escapar de la derrota. Muchos de los vasallos iban a ser tomados como prisioneros, tras lo cual serían sometidos a interrogatorio y ejecución. La razón por la que tan pocas personas conocían este plan era para evitar que el secreto saliera a la luz. Por esa razón, necesitaban a alguien que pudiera infiltrarse en este castillo. Un castillo en el que la facción noble fracasó en infiltrarse después de 3 días de asedio. Hubiera sido imposible para una persona normal, pero yo pude arreglármelas usando mis habilidades como un asesino. Durante una operación de sigilo, era imperativo que hicieras todo lo posible para evitar ser detectado. Esto era mucho más difícil de lo que parecía, e involucraba algo más que solo mantenerse fuera de la vista o asegurarse de hacer el menor ruido posible. No importaba lo encubierto que estuvieras, era imposible que dejases de respirar o evitar que tu cuerpo emitiese calor o algún tipo de olor. Así que mientras alguien estuviera vivo, continuaba dejando rastros de su presencia. El verdadero sigilo requiere que reprimas esos indicios con toda tu capacidad, mientras utilizas tus habilidades para evitar ser detectado por otros. El éxito demandaba que tu conciencia y percepción fuesen superiores a las de los demás. Para borrar cualquier cosa que pudiera alertar a otro de mi ubicación, utilicé uno de mis hechizos personalizados. Viento comenzó a fluir a mi alrededor. El torrente de información que me traía el viento sería suficiente para freír el cerebro de una persona normal. Sin embargo, trataba con un nivel de información que rompería a una persona normal todos los días. Además, Rapid Recovery y Limitless Ground habían funcionado para incrementar las capacidades de mi cerebro. Como resultado, pude soportar cualquier información que me aportara mi magia. El hechizo que usé había creado una ráfaga de viento. Alterando el flujo de esa brisa, podía obtener información visual tridimensional de lugares que, de otro modo, quedaban fuera de mi vista. Combinado esto con un poco de magia, también podía percibir mi entorno captando ciertos sonidos, escuchando la respiración y los latidos del corazón, y recurriendo al calor corporal para leer los movimientos de aquellos que me rodeaban. Todos eran trucos que había aprendido en mi vida anterior. Con tanta información de mis enemigos a mi disposición, era casi como si pudiera ser capaz de ver el futuro. Usando mis muchas habilidades, determiné la mejor ruta de infiltración. Era el momento de empezar. Me escabullí a través de la mansión, zigzagueando entre los huecos de aquellos que vigilaban. Solo había un lugar en el que ella podía estar. Las explosiones de piedras Far no solo habían sido para cambiar el rumbo de la batalla, también habían sido una señal para Dia.
Confiaba en que, si usaba las piedras Far, Dia notaría que había llegado, y asomaría su cabeza por la ventana. Como esperaba, ella había hecho justamente eso después de la cuarta explosión. Así fue como supe en qué habitación de la gran mansión se encontraba. Sin dar una pista de mi presencia, llegué a la habitación de Dia y puse mi mano en la puerta. Estaba cerrada con mi llave, por supuesto, pero eso no era un problema. Manipulando el mecanismo metálico mediante la magia, forcé la cerradura. La puerta se abrió para revelar a Dia y a un hombre de mediana edad. Luke, ¿realmente viniste por mí? Dia se lanzó a mi pecho, con su hermoso cabello plateado ondeando detrás de ella. Fue solo en ese momento que me di cuenta de que finalmente la había superado en altura, un hecho que me hizo un poco feliz. Abracé a Dia firmemente, disfrutando de su calor, su olor y su suavidad. Dia, mi amor. Me alegro mucho de que estés a salvo. Sin embargo, su rostro lucía fantasmagóricamente pálido. Con mis ojos Tuatha Dé, comprendí al instante la razón. Había utilizado casi todo su mana. Un poco más y hubiera colapsado por deficiencia de mana. Probablemente Dia había estado dando todo lo que tenía para proteger a sus vasallos, incluso si sabía que salvarlos a todos era imposible. Lo prometí, no, que vendría corriendo cuando quisieras verme, dije. ¿Cómo recordaste esa promesa, después de todo este tiempo? Respondió Dia. Asentí con la cabeza. No había forma de que fuera a olvidar la promesa que le hice. El hombre de mediana edad nos observaba con una expresión mixta en su rostro. No había nada llamativo en su vestimenta, pero su comportamiento digno delataba su estatus como un noble. Siempre he pensado en ella como una chica virtuosa. Pero pensar que tendría su corazón robado por alguien como tú. Es un gusto conocerte finalmente. Soy Dimor Viekone, el padre de Dia. Soy Luke Tuatha Dé. He venido aquí para cumplir su petición. Aunque esa era mi petición, esto no es exactamente lo que tenía en mente. Si tan solo mis vasallos hubieran escuchado cuando les dije que nos dejaran y huyeran. Dijeron que no podían abandonarme a mí y a Dia. Y una vez que se enteraron de que planeaba rendirme, nos encerraron aquí. Explicó tranquilamente. El conde sonaba orgulloso, triste y con una variedad de emociones a la vez. Una de las principales razones por las que quería que Dia permaneciera a salvo era porque seguramente no quería que sus súbditos lucharan. Si Dia moría, no habría una razón para que su gente se quedara. Serían capaces de dejar esta batalla perdida y escapar para vivir otro día. ¿Qué es lo que planeas hacer, conde Viekone? Pregunté. Seré capaz de arreglármelas por mi cuenta. Después de ver toda esta lucha, he desarrollado el deseo de entrar en acción yo mismo. Causaré tanta destrucción como pueda a fin de desviar la atención del enemigo para que los demás puedan escapar. Una vez que estén libres, emprenderé mi propia huida. Planeo mantenerme al margen durante un tiempo y hacer los preparativos para expulsar a los traidores de estas tierras, para que un día este país pueda ser devuelto a su legítimo gobernante. Como era de esperar, dado el alto rango de este hombre, como conde, Dimor Viekone era un poderoso mago que tenía toda una vida de entrenamiento detrás de él. Mi padre incluso lo consideraba un buen amigo. Si su plan implicaba su propia supervivencia, no tenía dudas de que fuera capaz de llevarlo a cabo. Entendido. Conde Viekone, voy a encender un fuego en esta habitación. Vamos a hacer que esto parezca un suicidio. Incluso he traído un pequeño cadáver que podría hacerse pasar por Dia. Así que esa bolsa grande que tienes es para eso. Realmente hay un cadáver ahí dentro. Mi tercera razón para usar las piedras Far había sido para obtener un cadáver quemado. Había recogido uno de los cuerpos que salieron volando por la explosión y lo alteré un poco para hacerlo pasar por un doble de Dia. Así es. Voy a poner el anillo que Dia siempre usa en este cuerpo, y una vez que esté chamuscado, nadie será capaz de decir que no es ella. En mi mundo anterior, este tipo de truco no habría funcionado debido a los registros dentales. Sin embargo, este mundo no poseía tales métodos de identificación, por lo que no era una preocupación. Estoy celoso de Xian por tener a tan increíble heredero, admitió Dimor. Saqué un recipiente de aceite de mi mochila. Empezando con la cama, rocié toda la habitación. La última parte requiere un poco de actuación por tu parte, Dia. Quiero que abras la ventana y te dirijas a tus vasallos. Estas son las líneas que he preparado para ti. No puedo soportar que alguien más salga herido por mi bienestar, y no me convertiré en la propiedad de otro. Una vez que termines eso, cierra la ventana. Entonces será cuando empecemos el fuego. Eso suena como que podría funcionar. Aquellos que toman el mando en las líneas del frente saben que estamos fingiendo tu muerte. Deberían ser capaces de tomar ventaja de la situación y poner a los demás a salvo.
Es lo mejor para ti también, Dia. Sí, padre. No todos los vasallos iban a lograr salir sanos y salvos. Una vez que dejen de luchar y traten de huir, algunos indudablemente van a ser capturados, y los que escapen se enfrentarán a un futuro bastante incierto. Aún así, escapar era más esperanzador que continuar una batalla perdida. Dia no se opuso al plan porque entendía eso. La chica estaba determinada a hacer lo mejor para su pueblo. Probablemente todavía había una parte de ella que quería ganar, y tenía la certeza de que la victoria hubiese sido posible si yo iba con todo. Con el hechizo que habíamos diseñado para matar al héroe, podríamos haber eliminado hasta el último de los invasores. Dia debía estar impaciente por pedirme que lo usara contra las fuerzas de la facción noble. Sin embargo, sé que no pediría tal cosa, porque Dia comprendía que ganar esta batalla no solucionaría nada. Mi plan era el único que salvaría la mayor cantidad de vidas. Después de todo, Luke, estoy lista cuando tú lo estés, declaró Dia. Con determinación en sus ojos, se dio la vuelta y acercó su mano a la ventana, la abrió y con confianza comenzó su actuación. Con esto, mi trabajo estaba casi hecho. Todo lo que quedaba era volver al territorio Tuata de Condilla. Siempre y cuando no hubiera complicaciones, íbamos a conseguir salir bien. Tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Elevé mi mano tan alto como pude, sujeté a Dia por los hombros y tiré de ella para posicionarla detrás de mí. Esto es malo. En cuanto Dia abrió la boca para transmitir su mensaje, fui atacado por una sensación ominosa. Era una sensación inexplicable, del tipo sexto sentido. Mi experiencia como asesino me había dado un sentido especial para el peligro, y mis campanas de alarma estaban sonando. Impulsado por el instinto, sujeté a Dia por los hombros, llevándola a mi espalda, llené una piedra far con mana hasta casi hacerla reventar y acerqué mi cuerpo a la ventana. A una buena distancia de la muralla, un hombre grande se volvió hacia Dia y lanzó una larga lanza. Tenía un cabello rojizo en puntas y el físico de un fisicoculturista. La salvaje y bestial sonrisa que lucía se ajustaba a él casi a la perfección. El aire alrededor de esta extraña persona estaba cargado de un mana tan siniestro que parecía antinatural. Este tipo es humano, pensé, totalmente incrédulo. Al utilizar mis ojos Tuata de, pude decir de inmediato que la lanza estaba cargada con una descarga de mana instantánea enormemente alta que excedía cualquier cosa de la que yo fuera capaz. Saqué una flecha y coloqué en ella la piedra far que había sido llenada hasta el borde con mana y disparé. La lanza se transfiguró mientras viajaba a través del aire, incrementando su velocidad a medida que la punta se dividía en múltiples puntos. Tal rapidez superaba con creces la velocidad a la que mis balas de tungsteno viajaban por medio de Gunstrike. Sin mis ojos Tuata de, no creo que hubiera sido capaz de detectar el proyectil aproximándose. La fuerza de la lanza desgarró la tierra mientras surcaba por el aire. Tanto los soldados de la facción noble como los vasallos de Viecone fueron indistintamente despedazados. Numerosas cuchillas invisibles se formaron alrededor de la lanza, causando daños adicionales. Esto era más que un arma de asta, era un arma de destrucción masiva. La lanza del hombre de cabello rojizo y mi piedra far colisionaron. Había utilizado un tipo especial de piedra far que se había hecho para concentrar su explosión hacia adelante cuando se detonaba. La lanza, ahora viajando a velocidad supersónica, chocó con la piedra far, liberando una explosión nacida de una fuerza equivalente al mana de 300 magos. Los trozos de hierro formados por mi mana de tierra salieron volando en todas direcciones. Imperturbable, la lanza del hombre se deslizó a través de la explosión, reduciendo la muralla a escombros y perforando la mitad del muro del castillo. De no haber sido por mis contraataques que la frenaron, ese ataque habría reducido toda la mansión a ruinas, y habríamos quedado en una situación desesperada. La lanza comenzó a vibrar, se desprendió del muro del castillo y regresó a su dueño. Así que este es el poder de un tesoro divino. Había estado recopilando información sobre tales objetos y recientemente había comenzado los preparativos para finalmente comprar uno. Pero este era el primero que veía en persona. El hombre y yo cruzamos nuestras miradas. Estaba a unos 640 metros, una distancia técnicamente dentro del alcance de Gunstrike, pero acertar en un objetivo tan lejano con algún tipo de precisión fiable era imposible para mí. Sin embargo, para el hombre de cabello rojizo no era el caso. Quizás eso podría ser atribuido al tesoro divino, pero eso no era todo. Su habilidad y su impresionante descarga instantánea de mana eran lo que habían hecho posible el ataque.
Consideré el pensamiento de que sería bueno si resultaba que, la única capacidad anormal del hombre era su descarga instantánea de mana, pero sabía que eso era un pensamiento optimista. De todos modos, eso no hubiera cambiado mi curso de acción. Necesitaba tomar represalias, y pronto, cantando un hechizo, creé un cañón. Contra un oponente de tal fuerza, estaba claro que un arma no iba a bastar. El arma que creé era un cañón de 120 milímetros con un estriado tallado en el interior. El cañón de tal arma era muy grueso, y las balas eran igualmente grandes. Cada una tenía aproximadamente el tamaño de un bote de leche. Un cañón tan grueso le permitía soportar explosiones más intensas. Confiaba en que este podría resistir incluso una explosión nacida con toda mi fuerza. Ustedes dos, cubran sus oídos y abran sus bocas. Cannon Strike, este era el cuarto hechizo más mortífero en mi arsenal mágico. Una bala extremadamente dura y pesada salió disparada hacia el hombre. Rápidamente giró en espiral desde el cañón Gunstrike. No podía compararse con la fuerza de Cannon Strike. Si el primero tenía la potencia de un rifle, entonces el segundo tenía la fuerza del cañón de un tanque. La potencia de fuego necesaria para expulsar una bala de tungsteno de ese tamaño solo podía producirse con una explosión a plena potencia. Normalmente, la gente lo entendía al revés, pero los grandes cañones eran en realidad más precisos que los rifles. La velocidad superior de la bala significaba que tardaba menos en llegar a su destino, reduciendo el efecto que la gravedad tenía sobre ella. Además, el aumento de la energía cinética y de la masa de la munición del cañón redujo el efecto de otros factores como el viento. Debido a dichos factores, el ataque poseía una mayor precisión en comparación con un proyectil más pequeño. Gunstrike solo era eficaz a unos 400 metros de distancia, pero con Cannon Strike podía acertar con fiabilidad a un objetivo a una distancia de hasta 1 kilómetro. El único problema era que tal arma era demasiado agresiva para el asesinato. Las balas disparadas por Cannon Strike tenían una velocidad inicial de 1650 metros por segundo, y alcanzaban Mach 4.825. La bala llegaba a su destino en solo 0.4 segundos, e impactaba a más de 660 metros de distancia con un ensordecedor rugido que levantaba una gigantesca nube de tierra. Aunque la punta y los anclajes del cañón fueron fijados al suelo, la fuerza de la explosión había producido grietas en los muros y destrozado todas las ventanas cercanas. Dira y el conde Viecone miraron con la boca abierta. ¡Wow! Ha pasado mucho tiempo desde que vi tu Cannon Strike, no hay forma de que quede ni siquiera un rastro de ese tipo, exclamó Dia. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó su padre. Un truco mío de asesinato. Lo uso para matar a objetivos a larga distancia, contesté. Eso no se parece a ninguna técnica de asesinato de la que haya oído hablar. Si bien esperaba que efectivamente hubiera sido suficiente para matar al hombre de cabello rojizo, no necesité mucho tiempo para obtener mi respuesta. Cuando el polvo se asentó, el hombre todavía estaba en pie y con un aspecto casi intacto. Sangre corría por su rostro desde un lugar en su frente, pero la misma sonrisa salvaje seguía siendo visible en su rostro. Fue suficiente para hacerme querer reír. Si tan solo hubiera fallado, al menos habría habido alguna esperanza entonces. Este hombre había sobrevivido a un golpe directo de Cannon Strike, un ataque con una fuerza que rivalizaba con el cañón de un tanque. Eso duele, es la primera vez que he sentido dolor. No está mal, gritaba tan intensamente que pude escuchar cada una de sus palabras incluso desde tan lejos. Su tono era tanto amenazante como alegre. Dia estaba temblando de miedo. Los ya enormes músculos del hombre empezaron a hincharse hasta atravesar su ropa, y los cuernos de un demonio brotaron de su cabeza. Estaba seguro de que reconocía esas características visuales como parte de Berserk, una habilidad de rango S, desencadenada por la ira. Berserk aumenta tu fuerza física y mana. Además, una aura de ira aumentaba aún más tu ataque y defensa. Solo podía activarse bajo ciertas condiciones, pero las compensaba superando enormemente la fuerza destructiva de otras habilidades de rango S. Otro Cannon Strike no haría siquiera un rasguño a ese tipo ahora. Luga, toma a Dia y corre.
con él aquí, no tenemos tiempo para fingir la muerte de Dia. Ese hombre terminó la guerra civil. La familia real se rindió porque nadie pudo detenerlo. Estás viendo a alguien que tiene la fuerza para terminar las guerras por sí mismo. No me esperaba que se mostrara tan pronto, dijo el conde Viecone. Si era verdad que el hombre terminaba las guerras por sí mismo, eso todavía lo hacía inferior a la casa Toata de. Nosotros terminamos tales conflictos antes de que siquiera pudieran comenzar. Todavía sonriendo de oreja a oreja, el hombre siguió gritando en nuestra dirección. He venido todo el camino hasta aquí porque escuché que una chica estaba usando una magia problemática, pero demonios, no esperaba encontrar algo tan increíble. Hey, tú, podría matar a cada persona aquí, o podríamos terminar esto con un duelo, como los caballeros. Si ganas, haré que todo el ejército se retire y que nunca vuelvan a tocar el territorio Viecone, ni se te ocurra correr. Si haces algo como eso, puede que no sea capaz de contenerme. Finalmente he encontrado un oponente que puede darme una verdadera pelea. Este tipo de persona era lo suficientemente fácil de entender. Había sido enviado por la facción noble porque estaban empezando a molestarse por el hecho de que el territorio Viecone se las había arreglado para resistir durante más de 3 días. Después se aburrió porque era demasiado fuerte y sintió que esta lucha era inferior a él. La mirada de éxtasis en su rostro era porque el hombre de cabello rojizo había encontrado por fin a alguien que podía representar un reto. Su espíritu era el de alguien que había anhelado durante mucho tiempo un duelo apropiado. Para tal persona así, encontrar un oponente digno debió haber sido similar a un niño abriendo regalos en Navidad. Sin embargo, creo que la arrogancia podría ser utilizada para atraparlo con la guardia baja. Este hombre pensaba de sí mismo como alguien invencible, pero había descubierto un punto débil fatal. Conde Viecone, Dia, su mente está fija en mí, sus atributos son significativamente superiores a los míos, así que correr no es una opción. Tengo que aceptar su desafío. Luga, por favor no. Aunque puedes ganar, ¿verdad? Preguntó Dia, sonando impotente. Negué lentamente con mi cabeza. Hay un 100% de posibilidades de que perderé. Si Cannon Strike no pudo matarlo, entonces no tengo esperanza de vencerlo en un duelo 1 a 1. No duraría ni 10 segundos. Produje una lanza de tungsteno de 2 manos. El peso natural del metal hacía que el arma pesara más de 100 kilos. Después de haber creado el objeto, le añadí 2 hechizos. Si ese es el caso, entonces ¿por qué estás tan tranquilo? Si pierdes, morirás, ¿sabes? Esta es una idea estúpida. Lucharé contigo. Solo dije que no ganaría en un duelo. Voy a declarar que acepto su desafío, pero en realidad no planeo enfrentarme a él en igualdad de condiciones. Es por eso que estoy haciendo esto con una lanza. Tiré el arma por la ventana. Los ojos de Dia comenzaron a llenarse de lágrimas. Probablemente, pensó que había perdido la razón después de verme arrojar el arma que acababa de fabricar directamente por la ventana rota. Sin embargo, la acción no fue sin una buena razón. Dia, no soy un soldado o un caballero, y ciertamente no soy el héroe. Soy un asesino. No estoy de acuerdo con las peleas justas. Asesinar es la única cosa que puedo hacer, y ese es precisamente el plan aquí, expliqué, exhibiendo una sonrisa para reconfortarla. Había más de una forma de llevar a cabo el asesinato, incluso contra un oponente tan abrumadoramente poderoso. Todavía tenía una opción viable. Mis preparativos estaban casi terminados. Conde Viecone, por favor, sígame. Si quiere decidir esta batalla en base a un duelo de caballeros, vamos a necesitar que esté presente, dije. Sorprendentemente, en este mundo, no era del todo raro confiar el resultado de una guerra a un solo caballero. En un conflicto donde ambos bandos tienen una cantidad similar de fuerza militar, una guerra adecuada era susceptible a prolongarse y llevar a la devastación a ambos bandos. Para prevenir eso, ambos bandos elegían ocasionalmente a su caballero más fuerte para decidir el resultado de tales conflictos a través de un duelo. Sinceramente, nunca hubiera esperado que tal cosa ocurriera durante el rescate de Dia. Pensar que un duelo de caballeros sería el final de mi operación. Mi plan en verdad se había salido del carril. Sin embargo, mi línea de trabajo exigía esperar lo inesperado. Improvisar era un componente muy necesario del asesinato. Salvar a Dia era todo lo que importaba. Los métodos que empleara para ello no importaban. Entendido. Vayamos. Me disculpo por arrastrarte en esto, Luga. Podría usar lo último de mis fuerzas para darles a ti y a Dia tiempo para escapar, ofreció el conde. Eso sería una mala idea. No durarías ni un minuto contra ese hombre. De todos modos, no será necesario.
Como dije, voy a matarlo. No podía evitar preguntarme cómo ese tipo de cabello rojizo se había hecho tan terriblemente fuerte. Si resultara ser el héroe, su muerte iba a hacer las cosas muy problemáticas en el futuro. Desafortunadamente, tenía que morir aquí si Dia y yo íbamos a vivir, por lo que difícilmente podía elegir. No podía permitirme el lujo de pensar lo que iba a pasar después de eso. El asesinato tenía que venir primero. Solo después, tendría tiempo para pensar en cualquier otra cosa. Como un asesino profesional, eso era lo mejor que podía hacer.